Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa, y yo soy Paco Vendala. Y hoy pues yo creo que es obligado y de actualidad dirigirnos a quién de nuevo, ya lo hicimos, vamos a volver a hacerlo. Aquí lo tenemos, a Abascal, el líder de qué, pues de Vox. ¿Por qué? Pues porque OK Diario ha publicado una entrevista con él que consideramos interesante, ya que en ella pues vuelca sus opiniones a las preguntas que le hacen, que son para nosotros informaciones. ¿De qué? Pues de cosas muy importantes para saber por dónde va Vox actualmente, porque no deja de ser la tercera fuerza hoy por hoy, veremos a ver mañana, en España. Bueno, en esa entrevista, el líder de Vox nos ofrece pues una serie de calificadoras informaciones, vuelvo a repetir, que nos reafirman, lo digo ya como adelanto mi conclusión, nos reafirman pues en nuestra creencia de que la ruptura con el PP es poco menos que nada. Así como que Abascal y los suyos siguen desvariando. Y lo que están haciendo es ir un poco a la búsqueda desesperada de qué, pues de los votos perdidos. Nos dice Abascal que el problema, cuando se le pregunta, no son los menas en sí, sino la inmigración ilegal. Pues claro, clarísimo, pero hombre, a buenas horas. Contra la cual Vox no acaba de ofrecer, por cierto, o siquiera de esbozar un plan completo. ¿Para qué? Para detenerla, para combatirla, para evitarla de raíz y en su origen, que son Marruecos y Mauritania principalmente. Sueltan frases aquí y allí de crítica, a nuestro entender, a esa caza de votos donde allá y acullá. Pero es que es un problema grave y complejo que hay que acometer con un plan también muy complejo, muy audaz y muy meditado, que implica muchas instituciones. Bueno, pues Vox por ahora no lo ha ofrecido, ni siquiera lo ha pergeñado, no nos lo comunica. Está actuando igual que cualquier otro político, una crítica para ver si desgasto, o cojo votos, pero no un plan. Nos dice Abascal que espera, es tremendo, que las instituciones europeas y españolas, esto es textual, se pongan manos a la obra para devolver a los menas. Pues apañado va este ingenuo, este personaje, si confía en unas y en otras. ¿O es que todavía no sabe cómo están ambas, las instituciones europeas y las españolas? ¿O cómo está Europa, cómo está España en este asunto? Madre mía, si esa es la solución de Abascal. Nos dice Abascal que su ruptura lo ha sido en las comunidades, no en los ayuntamientos, ya lo sabemos. Pero nos dice que no hay porque no tienen competencia los ayuntamientos en lo de los menas. Hombre, ¿cómo que no? Pues claro que las tienen, Abascal. Y todas, porque quien se come los centros de menas y a los menas son los ayuntamientos. Quienes sufren su existencia son los ciudadanos de a pie, de esos ayuntamientos. Por lo tanto, son los ayuntamientos los que tienen toda la fuerza. ¿Para qué? Para levantar a los ciudadanos, para ponerles en pie de guerra, para sacarlos a las calles, para protestar, para impedir el que en ellos, en el pueblo, en el distrito, o en el ayuntamiento, en la capital, se acoja menas. Que se pongan los centros de menas. De forma que se lo sigan comiendo nuestros compatriotas canarios. Es que bien merecido os lo tenéis, porque durante años habéis estado haciendo lo que habéis estado haciendo con este asunto, pensando en que, bueno, luego ya lo repartiremos a los demás, en vez de haberlo impedido y haber exigido que se impidiera también. Nunca una sola palabra. Bueno, y además con esas protestas, con ese salir a la calle, pero además hay que salir, pero bien, impedir el qué, pues impedir que el dictador Sánchez distribuya menas y los ponga a los centros, porque si no van a ser acogidos, ni siquiera bien acogidos, por supuesto, no lo va a poder hacer así. Eso es lo que hay que hacer, pelear las cosas. Y eso está en manos de los ayuntamientos, Abascal. No tanto de las comunidades, que son un ente bastante virtual en estos aspectos. Por cierto, ¿saben ustedes lo que ocurre en los centros de menas? Pues lo acaba de decir ahora un vigilante de esos centros. De 9 de la mañana a 21 horas se les manda a la calle, donde vagan por las calles, y luego a las 21 tienen que estar en el centro de menas para dormir, donde se les encierra hasta las 9 horas del día siguiente.
Claro, se pueden imaginar ustedes lo que hacen vagando, por las calles. Esos son los funcionamientos de los centros de menas. Pues dígalo, señor Abascal, y sobre todo mire que los ayuntamientos sí, claro que se tiene competencias, las más importantes. También nos enteramos ahora, lo dice Abascal en la entrevista, que la ruptura lo ha sido solo en cuanto a la dimisión de los que ocupaban cargo de consejeros en algún gobierno autonómico donde estaban con el PP. Pero no, y esta es la sorpresa, en cuanto a los directores generales de ellas, porque dice Abascal en su entrevista que estos últimos son cargos técnicos. Bueno, pues una miércoles, Abascal. Los consejeros de Vox, cuando entraron en los gobiernos con el PP y ocuparon sus consejerías, cargos políticos, lo primero que hicieron fue designar a los directores generales de esas consejerías, de Vox, o cercanos a Vox, de los que había por allí. Entonces, ¿qué pasa? Los nombraron con el dedo político. Luego, los directores generales no son cargos técnicos, han pasado a ser también cargos políticos. Esa es la pena. La administración debería estar formada por funcionarios que llegaran hasta directores generales sin podérseles variar de sitio. Sean del color que sean ideológico, cada politiquillo se lo tendría que comer. En España no es aquí. Luego no mientas, Abascal. Los directores generales de esas consejerías que ocupaba Vox son cargos políticos porque están nombrados por el consejero de Vox, cargo también político. Lo que ocurre es que la ruptura en tal nivel como los ayuntamientos, que tampoco ha roto, le ha dado miedo a Abascal. ¿Por qué? Pues porque previó un transfugismo endémico y acelerado, sabe el personal que tiene. Ergo, la ruptura tan cacareada es en buena medida, yo creo que casi todo, un postureo, Abascal, una pose, por no decir una estafa. Nos dice Abascal también en esa entrevista, cuando se le pregunta por la islamización que sufre Europa, dice que por supuesto, y España es terrible, y automáticamente corta y salta al tema palestino-israelí para machacarnos con los topicazos de que, claro, los topicazos pro-judíos, pro-sionistas, por supuesto, que los israelíes están ahí sufriendo lo que vamos a sufrir nosotros, porque los palestinos... Pero bueno, esto huele a chamusquina ya. Ese prosionismo, ese proisraelismo que ha hecho Abascal y Vox lo ha convertido en ADN. Bueno, sobre este asunto volvemos a decirle a Abascal y a los suyos que ni palestinos, por terroristas, a pesar de que tienen la razón, aquella tierra es suya, ni israelíes por Estado genocida y terrorista. Ninguno de los dos merece nuestro apoyo. Así como que en tal asunto nada nos va y nos viene. Luego, la más estricta neutralidad es lo único que en este caso defiende de verdad los intereses reales de España. Máxime, Abascal, cuando Israel es aliado preferente de Marruecos, nuestro enemigo declarado, al que apoya al 100% también en contra nuestra. Relacionado con este asunto y la postura de Abascal y de Vox, ahora se entiende el fichaje por Vox hace poco de Juan Carlos Girauta, del cual hemos sabido, por su declaración de bienes, que circula por los medios, que además de cobrar lo que de luego no se merecía ni se merece por sus articulitos en alguno de esos periódicos del pesebre de la publicidad institucional, cobra también y mucho de la Fundación Hispano-Judía y de la Asociación Acción Comunicación sobre Oriente Medio, esta se llama ACOM, que son dos asociaciones manifiestamente prosionistas, son parte del lobby judío sionista en España. Claro, por eso fichamos a Juan Carlos Girauta, que además ha pasado por todos los partidos. Bueno, en fin, es otro chisgarabís. Por último, nos dice Abascal en su entrevista que Rusia es un invasor y punto. Pues vamos a ver, Abascal, algo parecido a lo de Oriente Medio. Ante conflictos internacionales, política internacional, donde no hay amigos ni enemigos, sino intereses, y máxime si son bélicos, por lo que conlleva, hay que conocer y analizar en su justa medida primero su génesis. ¿Para qué? Bueno, muy bien, para ver quién tiene más razón, porque nadie la tiene completa, pero hay alguien que tiene más y alguien que tiene menos, y porque uno ha hecho una cosa y otro ha hecho la otra. Y todavía más hay que analizar entonces, después de saber todo esto,
cuáles son los intereses de España en ese conflicto. Y al final, una vez visto todo esto, pues se toma partido de un lado o de otro, del que más razón tenga, porque nos obliga la moralidad, que no podemos perderla, también en política internacional. Y hay que mirar, además, y mucho más, quién de ellos, para tomar partido por uno u otro, puede beneficiar los intereses de España. En el caso del conflicto ucraniano-ruso, que en realidad Abascal no lo es de Estados Unidos contra Rusia, utilizando a la OTAN y a los europeos como herramienta, y a los tontos ucranianos como paganinis, más razón tiene Rusia que los citados. Pero como en realidad el asunto Abascal ni nos va ni nos viene, de acuerdo a lo que hemos dicho, de nuevo, España neutral. Como consecuencia de lo que opina Abascal sobre tal problema, añade que se siente muy indignado porque España sigue comprando gas y petróleo a Rusia. Bueno, vamos a ver, Abascal. Según Abascal, ¿qué deberíamos hacer? Ah, claro, comprarlo a los Estados Unidos, que nos lo trae licuado en barcos al doble del precio del ruso. Claro. ¿Para qué? Para que se forren las petroleras de quién, del que ha organizado el follón, Estados Unidos, la mayoría de las cuales están en manos de quién, pues de empresas, propietarios, financieros, ¿el qué? Pues sionistas o projudíos. Vaya hombre, qué casualidad. Claro, así, con lo que opina Abascal, pues se perjudican los intereses españoles, que son obtener esos recursos energéticos, esos suministros energéticos al mejor precio de quien sea. Y si es el ruso, pues del ruso. Y más en este caso. En fin, bueno, al menos sí que hay que agradecerle a Abascal que nos haya clarificado todavía más dónde está y en el aspecto este que hemos dicho, y también que la ruptura no cuadra, por lo que seguimos creyendo que se debe solo a la búsqueda del voto perdido en las últimas elecciones generales y en las europeas, en este último caso, por desgracia, en manos de un marciano, como es, ¿quién? Pues el tal Alvise Pérez, que ahí está. Gracias por seguirnos. Españoles, viva siempre España.